En primer lugar, a nivel mundial, es la primera causa de muerte. O sea, nada de cáncer, nada de violencia o infecciones. Actualmente, a esta década es la primera causa de muerte. Se estima, según OMS, a esta fecha, casi 20 millones de personas fallecen en el mundo por enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y por lo tanto configura prácticamente la tercera parte de todas las muertes. O sea, de toda la gente que ustedes pueden imaginar que se muere en el mundo, 1 de cada 3 se muere de un problema cardiovascular. Entonces, quieren tener mucho trabajo en el futuro, háganse cardiólogos. Así se van a tener bastante trabajo, van a llegar tarde a sus clases, han estado muy ocupados. Muy bien. El 85% bien se deben a enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular. La mayoría, ¿no? Infarto. Se llama muerte prematura a aquella que ocurre antes de los 70 años. Se estima que es una etapa razonable para pensar en que el paciente fallece después de los 70 años. Antes de los 70 años, una persona que no debería morir si tiene un buen cuidado de salud. Entonces se llama muerte prematura porque es antes de los 70 años. Y de ellos, en el mundo se mueren 18 millones. ¿No? Y lo que son por enfermedades no transmisibles, el 38%, casi el 40% es por enfermedad cardiovascular. O sea, ocasiona una buena proporción de muerte prematura. Más de las 3/4 partes de las muertes por enfermedad cardiovascular se dan en países de bajos ingresos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, luego lo vamos a ver, a pensar que la enfermedad cardiovascular, el infarto, de hecho, existe mucho en los países desarrollados, pero donde hay más mortalidad es en los países de bajos ingresos, con bajos recursos. ¿Y por qué? Porque los países desarrollados, ellos tratan la enfermedad, nosotros no la tratamos, no la descubrimos, no la tratamos. O la tratamos de manera incompleta. Si ustedes se ponen a revisar literatura, economía política, se dan cuenta que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad que en los países desarrollados está llevando a la quiebra a su sistema de salud. ¿Pero por qué? Porque la gente ya se exige que si tú tienes un problema coronario, te tienen que hacer tu cateterismo, te tienen que hacer tu transfusión, gasta mucho dinero, ¿no? Y lo hacen porque tienen un sistema de salud con mejores recursos. En el caso nuestro, no empezamos desde el sistema. El paciente viene con las rutas que tenemos para hacerle un electrocardiograma. Si tiene suerte en una época de la tía o por ahí alguna otra forma, la cantidad de pacientes que llegan acá hasta la parte final del tratamiento de enfermedad cardiovascular en nuestro país, por ejemplo, es tan baja que si ustedes se imaginan que para toda la población del Perú, somos más de 30 millones, hasta hace poco solamente hemos tenido un hospital nacional que hacía cateterismo, que era el Hospital de Madrid. Bueno, hablando de lo que son de PINSA, también los de salud tienen algunos hospitales más, pero la proporción es absolutamente inaceptable, ¿no? Ahora, actualmente ya los hospitales nacionales, varios de ellos están haciendo cateterismo, están tratando las enfermedades más comunes, pero aún así, las enfermedades menos comunes todavía no están siendo bien manejadas. Entonces, para nosotros es un problema de mortalidad por falta de tratamiento, manejo de la enfermedad. Si nosotros fuéramos, y disculpen que no soy rojo, que quizá sí, pero si nosotros fuéramos como Cuba, que no tiene forma de manejar a sus enfermos más que con la fase preclínica, otra cosa sería la
la realidad. Porque como Cuba es un país que está con problemas políticos que todos conocemos y que por lo tanto no tienen acceso, no sé si conmigo no pueden comprarlo o que se lo bloquea, como dije, no tienen acceso a tecnología de manejo de estas enfermedades. Su única salida ha sido refugiarse en la fase preclínica y en la prevención, ¿no? Y eso sí les ha dado resultados. Entonces, la mayoría de los problemas cardiovasculares se pueden prevenir si nosotros tratamos la fase preclínica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos mata? ¿Nos mata la hipertensión? Sí, pero nos mata después de tiempo. Entonces, hay que tratar la hipertensión. Pero yo le digo, no hay que tratar la hipertensión. Hay que evitar volvernos hipertensos. Y estamos un poco más atrás todavía. La enfermedad cardiovascular se genera prácticamente a partir de la segunda, tercera década de la vida. O sea, ustedes ya están incubando al ejemplo. Entonces, ya estamos atrasados en el manejo. Yo veo por su extracción de esquí, por su pobreza. No estamos ahí. Entonces, si nosotros detectamos precozmente la enfermedad, también podemos manejarlo mejor. Como todas las enfermedades, si ustedes dan un cáncer o detectan precozmente, lo tratan y el pronóstico es mucho más bueno que si está bien. ¿Okay? Entonces, miren, aquí tenemos un resumen prácticamente de todo lo que ustedes tienen que saber con respecto a la epidemiología de enfermedad cardiovascular. Tiene más detalles, pero esto es básicamente la forma en que ustedes tienen que enfocarse. Cuando ustedes vayan a hacer su serum, por ejemplo, ustedes pueden diseñar estrategias para detectar factores de riesgo. ¿No? Si está en una población, por decir, minera, donde la gente cobra y se mete su planta todos los fines de semana, ¿no? Entonces van a ver que el alcohol hace daño para eso. Y quién sabe, pueden generar una campaña de concientización para que la siguiente generación, porque ustedes a la última no lo cambien, es dar mejor resultado con los programas de la infancia. ¿No? Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho la chatarra, pero no dejo. ¿Por qué? Porque mi casa no me deja comer. Mis hijas ya se formaron desde pequeñas en que tal cosa es buena, tal cosa es buena, tal cosa es buena, y en mi casa no se permite cocinar otra cosa. Entonces yo, como todo tramposo, hago las cosas malas fuera de mi casa. Y espero que se expanda, porque si no, voy a la quiebra también, porque uno no está comiendo todos los días con la casa. ¿Ok? Muy bien. Y esto es el nuevo enfoque de los factores de riesgo cardiovascular. No estamos acostumbrados a decir la edad, el sexo, el colesterol y bla, 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 bla. Pero aquí hay un enfoque que lo da la misma Organización Mundial de Salud. Hay factores de riesgo que son conductuales y ya se van antes de que el paciente sea gordo, ¿no? Antes de que el paciente sea epidémico. Dice, un factor de riesgo ya es una alimentación poco saludable. Entonces hay que manejarlo. ¿Sí? El consumo de tabaco también, el sedentarismo y la inactividad física es un factor de riesgo preclínico que es manejable, que podemos corregir, ¿no? Consumo nocivo de alcohol. Todo esto está antes de que el paciente se vuelva hipertenso, antes de que el paciente manifieste algún tipo de evidencia clínica de problemas, ¿no? Luego tenemos ya cuando todo esto se sobrepasó, el paciente ya tiene problemas metabólicos, ya es hipertenso, ya tiene hipercolesterolemia o dislipidemia, ya tiene diabetes, ya tiene obesidad, ¿no? Entonces es un factor de riesgo metabólico. Y ahora se reconocen factores de riesgo ambiental. Acá está la contaminación y acá me van a poner el famoso estrés. Porque actualmente, como ustedes saben, una persona que es más del 50% de los peruanos, que tiene un solo trabajo y que gana el sueldo mínimo, y con ese sueldo mínimo no puede mantener a su familia, menos que puede estudiar medicina. Entonces esa familia estaría condenada si el papá no
fuera un peruano que tiene que trabajar en dos sitios para que le alcance y hacer trabajar parcialmente también a la esposa. ¿No? Y al hijo mayor también para que pueda aportar y a los hijos menores se cultivan un poco más. ¿No? Y eso implica qué cosa? Y eso es lo que genera por el tiempo una alteración con evidencia clínica como puede ser hipertensión o otra cosa. Acá hay un mapita, acá es con el estudio, hay un error ahí. Y acá tiene un nombre en todos los países, ¿no? Inclusive en Latinoamérica, ¿no? Cargos coronarios químicos, como causas importantes predominantes de muerte. Y este es el modo que nosotros explicamos y tratamos de hacer que ustedes como médicos jóvenes o futuros médicos entiendan cómo es la transición de las sociedades, ¿no? Desde que nosotros vivíamos hace unos 100 años atrás y todavía no se descubría ni siquiera la penicilina, donde moríamos por enfermedades infecciosas, pestes y todos los etcétera, y nos trasladamos hacia las enfermedades crónicas. Y hay etapas, ¿no? La primera etapa, las poblaciones muy empobrecidas todavía siguen muriendo por desnutrición y por infecciones. Algunos países de África, que no necesariamente porque sean pobres, sino que no utilizan sus recursos o se los quitan, ¿no? Entonces, pero hay pobreza y hay infecciones sin desnutrición. Luego, la sociedad, este es un enfoque epidemiológico, es social, ¿no? La sociedad comienza a avanzar y controla o logra controlar las epidemias, vacunas, o tratamiento, o cuidado, o educación, ¿no? Y comienza a salir, ¿no? Y mejora sus condiciones de vida. El paciente vive un poco más y comienza ya a aparecer otros factores, hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades. Entonces ya es una segunda etapa en una sociedad. Nosotros hemos estado y seguimos estando todavía en esta etapa. Pero luego aparece tecnología y aparecen medicamentos, el paciente vive un poco más, mejora su esperanza de vida y entonces aparecen las enfermedades crónicas que ya logran superar a las enfermedades infecciosas. Y en esta etapa estamos nosotros probablemente. Nuestra esperanza de vida ha mejorado. ¿Le damos cuidado con nuestros pacientes? Sí, por lo menos lo básico, pero cambia nuestro perfil epidemiológico, ¿no? Y luego tenemos las enfermedades degenerativas tardías, ¿no? Con la mejora del tratamiento de la hipertensión, de la enfermedad coronaria, de la insuficiencia cardíaca, el que tenía que morirse a los 70, ahora se pone a los 80, 85 años, y ahí lo tenemos ya no solamente con hipertensión, sino que ya lo tenemos con stroke o con algún tipo de problema cardiovascular, una secuela, lo que sea. Entonces, ya son enfermedades crónicas, pero que viven muchísimo más. Y dentro de todo esto, en algún lugar, ¿no? Todo este tránsito en los Estados Unidos, en Europa, se ha notado claramente la evolución. Pero nosotros estamos saltándonos estas últimas secciones porque nos está agarrando la tecnología que nos permite estar echaditos en la cama y no levantamos ni siquiera para cambiar el canal de la televisión, ¿no? Entonces, el sedentarismo y las enfermedades metabólicas debidas a inactividad física, obesidad, chatarra y todo lo demás, hacen que nosotros saltemos. Nuestras poblaciones incluso de sierra ahora tienen ellos tecnología, televisor, porque lo primero que se hace una persona que cosecha es comprarse el nuevo celular, ¿no? Entonces saltan directamente a la fase donde florece la enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí está
sistema de salud nos cuida, ¿no? Mientras está más en amarillo, no hay cambio ni a la mejoría ni al empeoramiento. O sea que, si nosotros miramos, prácticamente nadie ha podido bajar más allá del 0%, o sea, una reducción importante en la incidencia de enfermedad cardiovascular. Casi todo está en aumento. Nosotros estamos en un color naranja, que debemos estar por acá más o menos, pero hay un incremento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares de manera progresiva. Esto solamente para que se note de que la enfermedad cardiovascular ocurre en países de bajos ingresos, de ingresos medianos y en los países también de ingresos altos. ¿Okay? En todo. Este es otro concepto que deben acostumbrarse a manejar, los famosos DALYs. Los DALYs son los años que una enfermedad nos quita de bienestar, de vida, como se dice, ¿no? Esta diabetes no me ha dejado vivir, dice uno, ¿no? ¿Y por qué? Porque se muere precozmente, ¿no? Y porque también le quita calidad de vida cuando su enfermedad ha durado. Entonces, ¿qué consideramos acá? Consideramos la edad a la cual el paciente fallece. Y estos DALYs son lo que calcula la carga de la enfermedad. O sea, la carga de la hipertensión es alta porque tiene tanto, pero de encontrar en los libros de epidemiología. O la carga del infarto cardíaco es tanto. ¿Qué significa eso? Que nos han quitado días y años a la población. Entonces, ¿cómo calculamos? La edad cuando el paciente fallece, la esperanza de vida del país, o sea, nuestra esperanza de vida es el promedio al cual ocurre todo nuestro fallecimiento. O sea, niños que recién nacidos se mueren, niños que se mueren de un accidente a los 5 años, 10 años, 20 años, y viejitos que se mueren, que todas las edades suman, sacas un promedio a la edad y tú dices, actualmente el peruano está viviendo en promedio, el peruano hasta los 78 años. Entonces, si el paciente se muere a los 70, significa que se murió 8 años antes de lo que le tocaba, de comida. Entonces, los años de vida perdidos son la esperanza de vida menos la edad cuando el paciente falleció. Y también puede ser que haya fallecido más allá de la esperanza de vida, entonces no tiene nada que restar. Y también se consideran los años de discapacidad. Pero no todo el tiempo que estuvo con la enfermedad estuvo discapacitado. Entonces, por consenso, el 50% de los años cuando estuvo enfermo son considerados años de discapacidad. O sea, si yo me enfermé de hipertensión a los 50, pero llevo a los 70 y ahí recién fallezco, quiere decir que he estado 20 años con hipertensión, eso solamente 10 estuve discapacitado. ¿Por qué? Porque tuve que estar yendo al médico, me quitó calidad de vida a la mitad. ¿Sí? Entonces, suma y le sale la pérdida de años de vida saludable por la enfermedad de vida, ¿no? Por la diabetes, por la hipertensión, por lo que sea. Entonces, estos son indicadores que van a encontrar como carga de la enfermedad. Carga de la enfermedad. Muy bien, entonces, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, la mayoría por cardiopatía isquémica y por ACV. Ustedes vienen un día a hacer una guardia acá de emergencia, no quiero decir que ese día al menos van a haber un ACV. Todos los días tienen un ACV también. Factores de riesgo conductuales, eso ya lo mencionamos. Los factores de riesgo intermedios, le llaman ya intermedios a los metabólicos porque ya son consecuencia de lo que vino antes. ¿Sí? En el Perú, el 21% de las personas adultas tienen hipertensión arterial, o sea, la quinta parte. No somos una población con incidencia demasiado alta, pero está dentro del rango, dentro del promedio. Hombres
un poco más que mujeres, ¿no? Y han recibido algún tipo de diagnóstico de tratamiento, más o menos del 68%, para el año 2020. O sea, nuestro sistema de atención primaria, aunque bien, sí está detectando los hipertensos. Porque como la hipertensión es una enfermedad asintomática, lo que ocurre en la mayoría de las sociedades es que el paciente se pasa su vida con la enfermedad sin saber que está con la enfermedad, ¿no? Entonces, si nuestros pacientes, un buen porcentaje está enterándose de que tiene hipertensión o está haciendo un intento de tratamiento, significa que en la zona donde el paciente se atiende primero, lo están detectando, ¿no? La zona de atención primaria, que sabe también en forma particular. En Perú todavía hay una altísima y no registrada incidencia de manejo privado de la salud. Muy bien. Este 4 diabetes mellitus, 4.5% tiene diabetes. Les hablo de esto porque diabetes e hipertensión son los dos factores que nos tienen fastidiados al sistema de salud. Por el sexo, miren, básicamente parecido, pero un poquito más a las mujeres en este caso. Y el tema de la condición socioeconómica, un poco más en la gente que tiene más ingresos. Hay más gente con presión alta, tal vez por el tipo de alimentación. Ustedes saben que cuando uno es chico, porque no tiene para el desayuno, tiene menos presión elevada. Muy bien. También un buen porcentaje ha recibido algún tratamiento en los últimos 2 meses. Esto salió de una encuesta que ha sido hecha acá en el país. El 41% de personas adultas tienen un riesgo cardiovascular alto, muy alto, porque el paciente tiene algunas características específicas, ¿no? Mayor en el área urbana, en el área rural, se entiende porque en el área rural hay más vida activa, sale un poco más, se desplaza a pie, etc. Es mayor en las personas de 60 años, ¿no? Eso es natural también, con el tiempo son enfermedades que siguen un patrón degenerativo. En cuanto a una encuesta de la ENDES, que es una encuesta de alimentación, ¿no? Miren, el 11% de las personas adultas consumen porciones de frutas y verduras, ¿no? Mayor en las mujeres, o sea, las mujeres se alimentan mejor que los hombres, porque nosotros nos dan como cerdos a comer, porque ya todavía está el machismo de que la mujer, en una buena mayoría de hogares, es la que prepara el alimento y le sirve al hombre, y el hombre repite. ¿Por qué? Porque es un repite. Muy bien. Y esto es un perfil institucional. Esto es del Hospital 2 de Mayo, donde nos han tratado de mostrar cuáles son las enfermedades que tienen afección cardiovascular más frecuente, ¿no? Y aquí a la cabeza está la insuficiencia cardíaca. Y cuando ustedes estudien insuficiencia cardíaca, ¿qué cosa van a encontrar? Que la insuficiencia cardíaca es la vía final común de todas las enfermedades cardiovasculares. O sea, si yo tengo enfermedad coronaria, voy a terminar en insuficiencia cardíaca si no me moría. Si yo tengo hipertensión arterial, voy a terminar en insuficiencia cardíaca. Si yo tengo una enfermedad de una válvula, termino en insuficiencia cardíaca. Todo va a insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos tratando muy mal nuestras enfermedades cardiovasculares. Si no, no llegaríamos a la fase final. ¿Cierto? Salvamos la vida, que sale así, pero su evolución sigue siendo inadecuada. ¿Okay? Algunas congénitas, luego tiene arritmias, infartos, en proporción, esos son los que se han recomendado. ¿Qué recomienda la OMS? Para que ustedes la sigan cuando hagan su salud.
intelectuales, quitar lo que llamen política, ¿no? Eso ya lo metiendo. Y en cuanto a la parte política de salud, ustedes van a hacer política de salud en su centro de salud. Ustedes implementan el cuidado de una población, ¿no? Hay que crear entornos para que las opciones saludables de alimentación, actividad física, sean asequibles. O sea, si ustedes vieran que nuestro señor alcalde es fitness, delgadito y todo, en un muy buen estado de salud, el alcalde promueve sitios donde se puede hacer ejercicio, ¿no? Acá los parques deportivos son poquísimos, los parques donde uno puede salir a caminar, salvo en zonas específicas, sale por otro lado y regresas con un tajo, si no te aburre el perro, ya para. Entonces, no hay una política de protección de la salud del paciente. Porque hemos creado estos entornos saludables, ¿no? Hay que identificar a las personas que están expuestas y tratar de rescatarlas, ¿no? Hay que proporcionar medicación, procedimientos, identificación de la enfermedad a los pacientes en todos los centros, principalmente en la depresión primaria, y el tratamiento, ¿no? El tratamiento de las enfermedades. En conclusión, entonces, las enfermedades son la primera causa de muerte, las cardiovasculares casi la tercera parte de la muerte son por problemas cardiovasculares. Los factores de riesgo más comunes y fuertes son hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo y sedentarismo. La transición epidemiológica es el modelo que nos permite explicar que el envejecimiento y los estilos de vida modernos han ido elevando la tasa de enfermedades cardiovasculares. Pero también la transición epidemiológica nos permite prever que en estos años que vienen se nos viene la catástrofe, ¿no? Porque nosotros vamos a enfrentar lo que enfrentó los Estados Unidos, lo que enfrentó Europa, sin plata, sin recursos tecnológicos y de una manera apresurada. ¿Sí? Entonces, la ponerse en la crisis. Muy bien, la carga de mortalidad está desplazada de manera importante en países de la Europa. Si hubiera alguna pregunta, si no, para continuar con la otra.